Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en nuestra ya novena sesión del curso, ya estamos llegando al término. Les agradezco muchísimo, como siempre, que estén aquí y más en los viernes por la tarde, que yo sé que es complicado. Y iniciamos esta última parte y este cierre del curso, como ustedes saben, va a cambiar también un poco el formato. Vamos a trabajar ya con el taller de resolución de conflictos, cultura de paz y no violencia. Y justo para empezar con estas sesiones, tenemos al equipo del Programa de Educación para la Paz y No Violencia, Alternativas de Aprendizaje y Transformación de las Violencias, que es un grupo de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se conformó como un proyecto colectivo, interdisciplinario, con estudiantes, con maestras, con maestros, que buscan investigar, estudiar, construir alternativas de acciones y talleres, sobre todo a partir del trabajo y de la iniciativa de las y los estudiantes, de cultura de paz y no violencia, justamente como una respuesta a las violencias, a la violencia social que nos atraviesa. Este proyecto de investigación colectivo ha publicado ya varios materiales, realizó un estudio, un avance exploratorio de las violencias en la Facultad de Filosofía y Letras, hizo 2 campañas gráficas que juntos nos llevamos mejor, juntos con una X, y Goyas por la Paz. Y también han dado un gran número de talleres por distintas partes del país. Actualmente justo se está comenzando un curso que lleva por título Laboratorio de Paz y No Violencia del 2 al 11 de diciembre con el Colegio de San Ildefonso. Nos acompañan en esta sesión, pues parte de este proyecto colectivo de investigación. Nos acompaña Roxana Romero Román. Ella es egresada de la carrera de Estudios Latinoamericanos. Sus temas de investigación son el marxismo latinoamericano, la violencia de género, la violencia y las resistencias no violentas. Es parte del colectivo Nos Hacen Falta de la UNAM, que acompaña a familiares de víctimas de violencia extrema en la universidad, y actualmente trabaja en la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en el área de análisis de contexto. Roxana, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. También nos acompaña Liliana Castillo. Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y coautora de los libros Tejiendo Alternativas hacia una cultura de paz y no violencia y Aportes socio- y psicopedagógicos para comprender y transformar las relaciones de violencia en cooperación y convivencialidad en diferentes espacios educativos. Ella también es integrante de la red Jóvenes Constructores de Paz y también participó en el 2019 en el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz en la Universidad de Sao Paulo y actualmente forma parte del proyecto PAPIME del cual les comenté. Liliana, muy buenas tardes, bienvenida seas. Hola, muy buenas tardes, gracias. También está con nosotros, con nosotras, Alma Patricia Glower Ávila. Ella también es egresada de la carrera de Estudios Latinoamericanos y también ha hecho estudios en la Universidad espero pronunciarlo bien, de Gujarat Vidyapith, fundada por Mahatma Gandhi en la India. Es investigadora en innovación educativa y facilitadora en el programa de apoyo a proyectos para la innovación y el fortalecimiento de la enseñanza en la UNAM. También ha colaborado con la Dirección General de Desarrollo Curricular a través del programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos en Educación Básica de la SEP y en el equipo técnico del grupo
y en el equipo técnico del Grupo de Educación Popular con Mujeres de 2017 a la fecha. Alma, muy buenas tardes y muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros este día. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por compartir el día de hoy. Y bueno, finalmente también nos acompaña Pietro Amelio, quien es historiador de profesión, cuenta con estudios de maestría en Historia Contemporánea, Identidad y Cultura, está especializado en Educación para la Paz, en Epistemología y Construcción del Conocimiento y Movimientos Sociales, materias que imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también coordina en la UNAM pues, el programa de Cultura de Paz y No Violencia. Es activista social, cofundador del Servicio Paz y Justicia y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Bueno, ha impartido numerosas conferencias, talleres, publicaciones y ha recibido también reconocimientos en Educación para la Paz. Pietro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Igual, Mónica, más gracias a ti y a todas las compañeras, compañeros que vamos a compartir. Muchas gracias. Y bueno, pues yo con estas presentaciones les cedo el espacio y la palabra para que pues ustedes puedan ya hacer pues su exposición y llevar a cabo el taller. Muchas gracias. Voy a empezar yo. Si quieres, ahorita ahí, ¿no? No soy muy bueno en tecnología. Al contrario, es el segundo PowerPoint de mi vida. Las primeras 3 de las usé para un proyecto de la Casa de Refugiados de transformación de conflicto hace un mes y ahora decidí usar un poco más, entonces vamos a sincronizarnos bien, pero sobre todo quiero agradecer mucho al programa de género, a la unidad de educación de Mónica, a ella misma, a todo el equipo que está adelante y atrás, porque considero esta oportunidad un privilegio en parte también de pensar en voz alta temas tan importantes en un espacio también de toma de decisiones, de trabajo de base, o sea, combinando las dos cosas, y no siempre existe esta posibilidad y sobre todo esfuerzos de ir construyendo cursos en esta línea, me parece, no lo digo por retórica, realmente valioso. Por eso cuando ella me dijo, decidí aceptar enseguida, aunque me cuesta mucho, me gustó que ella dijo que prendiéramos las cámaras en lo posible, no veo la cara de nadie, más que de las que conozco, me resulta un poco complejo eso, pero sé que vamos a conectar y estoy contento con esta experiencia y este desafío que espero que sea en la línea del conocimiento y no de la pura información. Uno puede dejar bibliografía, libros, videos, cosas respecto a estos grandes temas de resistencia, paz, conflictos, pero lo más importante es que el tiempo que compartamos hoy quede algo de conocimiento, no solo de información, y que ese conocimiento ustedes y nosotros podamos aplicarlo en las realidades de violencia, de deshumanización que enfrentamos cada día, en lo laboral, pero también en lo familiar y en otros espacios. Entonces, para que eso se haga, necesitamos de algún modo involucrarnos, todas, todos, y aunque sea en un segundo momento participar, discutir, es muy importante de inicio también decir que no buscamos hacer un catecismo, no buscamos convencer a nadie de la cultura de paz, de la no violencia. Existen otros enfoques también, pero también la experiencia y el conocimiento de la historia, de las ciencias sociales, nos ha permitido experimentar en directo que hay posibilidades de cambio desde esta cultura y desde esta práctica. Por eso lo compartimos, pero no son verdades cerradas ni principios absolutos, pero bueno, vamos a compartir algunos enfoques
que creemos pueden ayudar. ¿Sí se oye? Sí, perfectamente, Sí, Pietro. sí se oye. Sí, muy bien, Perdón, se es escucha que- muy bien. Perdón, fíjense que el enfoque que le vamos a dar mucho a la charla es la primera parte epistémico y la segunda parte de experiencias prácticas. Prefiero ir despacio, pero con ciertos conceptos claros, que llenar la cabeza de muchos conceptos e ideas y que luego uno no sabe cómo poderlos aterrizar o operativizar, que creo que es lo que a ustedes más les preocupa sinceramente y también les crea hasta de algún modo angustia, ¿no? Entonces, una primera cosa es que el perfil personal tiene una parte académica, teórica, pero también tiene una parte de activista social. Por cosas de la vida he estado involucrado pues unas 3 décadas en situaciones muy concretas de educación autónoma, de resistencia civil, por la ciudad donde vivo, también Cuernavaca, Morelos, en el DF, en Chiapas, y también en algunos lugares fuera de México, sobre todo Colombia y Ecuador. Entonces, tengo como una mirada desde la cultura de paz y desde la resistencia civil no violenta que intentaré poder cruzar y compartir, que quizás pudiera enriquecer lo que vamos a decir. También otra cosa importante que adelantaba Mónica es que desde el inicio a propósito le comenté que quería hacer la presentación con un equipo de jóvenes que tenemos en el proyecto de PAPIME desde el año 2017, aunque trabajamos desde el 2014. Esto lo hice por varias razones. La primera, por una coherencia entre el enfoque de cultura de paz y lo que se diga, porque una situación básica en este tema es involucrar a todos los actores sociales con voces lo más posible en un principio de igualación. Entonces, si yo vengo a hablar de la violencia, sobre todo de género, sufrida sobre todo por las estudiantes, y no le doy la voz a ellas como actoras principales de la investigación y de las acciones, sería de origen una enorme incoherencia en el tema de cultura de paz. Además, ellas tienen experiencia investigativa, experiencia resolutiva y de acciones y cursos, por lo tanto son también jóvenes mujeres que no solo han investigado y actuado en el campo, sino que también han sufrido ese tipo de violencias y tienen experiencia directa. Entonces, un principio importante es que los jóvenes nos educan y tenemos que dejarnos educar por ellos. En lo personal, si en las clases no tuviera un poco este enfoque, sería la cosa más aburrida de esta tierra, oírme a mí mismo nada más. Entonces, yo soy un eterno agradecido al aprendizaje y a la educación, también de abajo hacia arriba, que recibo y trato de escuchar y de empatizar con la gente más joven de quienes aprendo siempre. Por otro lado, una tercera cosa importante es que la sesión tiene que ver con cultura de paz y no violencia, ¿no? Bueno, es bueno de origen, no para extender ahora, distinguir entre cultura de paz, educación para la paz y construcción de paz. Eso es importante porque, aunque son aspectos totalmente íntimamente entrelazados, también es verdad que tienen su propia especificidad. Y los problemas que tenemos como universidad, como instituciones de educación, en mucho dentro del tema de violencia de género, tienen que ver profundamente con el tema de la cultura y también de la construcción de paz, que es donde entraría la otra palabra de esta charla, el otro gran concepto que decía Gandhi, antiguo
más antiguo que las montañas, que es el concepto de no violencia, escrito todo junto. O sea, no con un guión entre no y violencia, sino como una cultura que va más allá de oponerse a la violencia. No es una simple negación de la violencia. Entonces, en este sentido, vamos a dividir la exposición. La primera media hora estaré compartiendo yo, quizás un enfoque un poco epistémico del tema, y la segunda media hora y la tercera, dejando la última media hora para discusión grupal. Si Mónica quieres, puedes cortarnos a los 20 minutos o 25, no hay ningún problema, tomando en cuenta la importancia de la discusión final. Va a ser de experiencias prácticas a nivel universitario, en filosofía y letras, y a nivel de secundarias, en el mayor perímetro del polígono de mayor violencia de la Ciudad de México, experiencias muy concretas. Entonces, en ese sentido, podemos quizás empezar en esta forma, que esta gráfica que ven de inicio, el objetivo es mostrar, esto sería mucho más lindo dialogado, ¿no? Pero bueno, lo voy a ir exponiendo, sería mostrar que para hablar de cultura de paz, hablar de resistencia civil, de no violencia, tenemos que cambiar nuestra mirada a la realidad. O sea, este monje está observando budista la realidad boca abajo, digamos. O sea, si yo veo la realidad desde el orden social, desde la inmensa cantidad de prejuicios, de estigmas, de lugares comunes sin fundamento científico, que utilizamos cada día para formar nuestra reflexión sobre lo que sucede alrededor, lo más probable es que aumentemos la espiral de la violencia todo el tiempo y no podamos construir de raíz otro tipo de cultura y de acciones en el ámbito que trabajamos. Esta mirada invertida, diferente de la realidad, voy a profundizar ahora un momento qué quiere decir epistémicamente sobre algunos conceptos que para nosotros son claves en el programa de cultura de paz y no violencia. Y un principio que está aquí escrito rápido, que da para muchísimo, que es que el orden social que nos atraviesa todas y todos está construido sobre un enorme volumen de violencia normalizada. Así de fácil. Una enorme cantidad de situaciones amparadas porque todos los hacen, es por tu bien, es lo mejor, pero que a nivel de construir un tipo de pensamiento autónomo, un tipo de igualación de algún modo entre estudiantes, maestros, solo generan mayor violencia. Y todo el tema de la perspectiva del academicismo, no de lo académico, desde el tema de las listas, las calificaciones, las ausencias, dictar clases, etcétera, son formas muy fuertes de violencia normalizada que todos seguimos sin tomar conciencia lo que reproduce. Esa es una primera idea fundamental para quien quiere trabajar en violencia de género desde la cultura de paz y la no violencia. Si quieren, podemos avanzar a la que sigue. Voy a ir así pidiendo las diapositivas. Por favor, Roxana. Ok, esta es otra imagen rápida que voy a poner, pero que tiene un enorme fondo. Nosotros tenemos, imaginen, una flor, está la tierra, una raíz, y debajo de la raíz está, digamos, el humus o la tierra. No sé si se logra entender la imagen así. Díganme sí o no, por favor, alguien, para que no sienta que estoy desvariando. ¿Sí se logra entender eso? Sí. Sí, sí, muy bien. Sí, sí se ve.
Esta imagen es como la fotografía de la epistemología. Es básico para la pregunta, ¿por dónde empiezo a trabajar la violencia de género o cualquier otro tipo de violencia en el tema desde la epistemología de la paz y la no violencia? Si yo trabajo en la escala de la flor, o sea, de lo que se ve, lo que se llaman observables sociales, el teórico principal en los temas de violencia, que es Johan Galtung, un noruego ya avanzado en edad, es trabajar en la escala de la violencia directa. Hay dos chicos en un salón, o dos chicas, que se golpean, se insultan, entonces yo los separo, les digo, llama a tus padres, o no entras mañana hasta que pidas perdón, o reconcíliese, lo que sea, hagan las paces. Y 2 días después hay otros dos chicos que tienen el mismo conflicto o el mismo enfrentamiento. Entonces, el tema de fondo, ahora no me puedo extender, es que si ataco solo el nivel de la punta del iceberg, que es la violencia directa de los primeros observables sociales, no resuelvo el tema epistémico de la raíz y el humus de la violencia social. Y entonces, cíclicamente, van a seguir situaciones de choque, de enfrentamiento, de tomas, de paros, etcétera, de despidos, de expulsiones, porque la violencia en distintas formas se origina en la raíz y en el humus. La raíz son lo que llamaríamos inobservados sociales. Galtung habla de la violencia estructural o cultural. Si yo levanto la flor del pasto de la tierra, veo la raíz y entonces entiendo que la flor está viva porque hay una raíz. Entonces, este es un concepto muy importante para trabajar en la violencia social. Los inobservados sociales no se ven a primera vista, pero usando algunas categorías pueden observarse y pueden pasar arriba, como al nivel de la flor, de ser observables. Y, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación en la Facultad de Filosofía y Letras preguntando al 10% del estudiantado qué violencias habían sufrido en forma directa en sus cuerpos el año anterior. Entonces, eso no se ve como la flor a simple vista, pero preguntando y sistematizando y en una investigación se puede hacer observable. Perfecto, es el nivel de lo investigativo. Pero hay otro nivel más abajo, que es el humus, la tierra, que es un inobservable social. O sea, no es que si levanto la flor veo la raíz. No se ve a primera ni a segunda vista. Se ve solo en forma indirecta. Y esto es un tema tremendamente importante porque gran parte del éxito del trabajo en el tema de la resistencia civil, de la humanización de la lucha social, de la humanización de las relaciones interpersonales, en todo lo institucional y académico, tiene que ver con captar muchos inobservables sociales. Un inobservable muy importante es, por ejemplo, ¿qué quiere decir escuchar? Pero hay otros, por ejemplo, el miedo. El miedo es un inobservable social, pero es tremendamente importante, igual que la desconfianza. Y si yo pregunto directamente a alguien, ¿tienes miedo? Probablemente me va a decir no, o poco, o mucho, pero no me va a decir la verdad. Tengo que preguntar en forma indirecta. Y ese es otro tipo de investigación y observación, pero es clave en el trabajo para las acciones, para detener las formas de violencia. La otra, por favor, no puedo seguir mucho, profundizar en esto, pero es el esquema básico. La otra, porfa. Hay una serie de 2 o 3 cosas que me parecen importantes y que recojo también en el tema de la epistemología, también de la resistencia civil, que después explico de algún modo por qué vamos hacia ahí, en la parte que me toca. Un primer elemento clave
tiene que ver con humanizar al adversario. Solo pongo 3, 4 cosas básicas, pero que definen lo que es una cultura de paz desde la no violencia. Humanizar al otro, al adversario, tiene que ver con entender por qué es como es, cuál es el proceso constituyente de su identidad, porque si no, es una lucha social, una confrontación o un intento de mediación con fantasmas, con prejuicios y con ideologías. Otro tema importante, voy al tercero, tiene que ver con tener profundo cuidado de no aumentar la espiral de la violencia. O sea, las acciones que uno construye con el adversario o en formas de mediación tienen que ver con tener mucho cuidado de no activar la espiral de la confrontación. Y eso es uno de los artes y de las cosas más difíciles en la conflictividad social. Y es básico tomar en cuenta. Otro elemento, lo digo rápido, es mucho de lo que pasa en la resistencia civil, la coherencia entre el fin y los medios. Este es el tema moral clave, porque en el enfoque de cultura de paz, el fin no justifica los medios. Decía Gandhi que la relación entre el fin y los medios es como la semilla y el árbol. De una semilla podrida, que es un medio, no van a ser un buen árbol. Entonces, este tema es fundamental para cuidar, sea la parte adversaria, pero uno mismo en todos los tipos de acciones y negociaciones que hacen. Es tener cuidado de no pisar el palito de la identidad moral, porque se pierde toda fuerza moral en lo que se propone. Una última cosa que la dejo breve, que para nosotros es la definición de no violencia y de cultura de paz, es que tenemos que entrenarnos todas y todos a ser capaces de no fomentar la obediencia ciega a la autoridad. La autoridad puede ser una autoridad institucional o puede ser la autoridad que dirige una toma de una preparatoria. O sea, autoridad puede ser mi madre, mi padre, mi hermano mayor o quien sea. El tema de autoridad es muy complejo, pero es la clave en el tema de la construcción de paz, que la gente se construya siendo capaz de decir no o alto a toda orden de inhumanidad que vea alrededor. Por ejemplo, la violencia de género, en sus múltiples formas, es una orden de inhumanidad y es valiosa la acción de las estudiantes, sobre todo, diciendo basta. La forma del fin y los medios es donde empieza el tipo de reflexión que hay que construir, pero la actitud inicial de decir no obedezco esta orden inhumana de violencia de género es un grado moral importante en el tema de cultura de paz. La otra, por favor. Voy a... Un tema que está muy presente y que fue importante lo que Mónica nos expuso hace una semana como principio de realidad del diagnóstico un poco de ustedes, de sus preocupaciones, de sus inquietudes y de los orígenes de esta conflictividad. Y nosotros en particular lo hemos vivido en muchos conflictos sociales y también en los de la Facultad de Filosofía y Letras de este año, y se viven en muchas situaciones, por ejemplo, actualmente las tomas que hay de las comisiones de derechos humanos, etcétera, y es un tema clave en el tema de la cultura de paz que uno tiene que entrenarse a distinguir, pero también a evitar que crezca. Y es todo un arte muy complejo. Muchas veces se confunde el enojo, la rabia con el odio. El odio genera una espiral de violencia y de destrucción muy difícil de detener si crece. La ira
el enojo, la rabia, como dice bien mucha gente, entre ellos Hannah Arendt y Stefan Hessel y otros, no es un sentimiento natural. Tener enojo no es natural. Nace de conocer una realidad y darse cuenta que podría cambiarse, pero no se cambia. Este es un tema importantísimo para captar en la humanización del otro y de la otra. Estamos frente a situaciones que queremos cambiar, que se pueden cambiar, pero que vemos que hay voluntades que no las cambian. Y esto muchas veces, por X situaciones y también por estrategias de resistencia civil, derivan en espacios de odio. Y entonces ahí se generan situaciones que en realidad no son de resistencia civil no violenta, sino que son situaciones de espiral de guerra. El odio busca destruir a otro, estigmatizarlo. La ira busca cambiar algo, y para cambiar eso necesitamos del otro, de la otra. Si quieren la otra. Ok, esto tiene que ver con lo que les decía antes, en el sentido justamente que nuestras estudiantes y profesoras, profesores también, tenemos que ver como un profundo signo de humanización el tener indignación o rabia, como dicen ellas. Es un signo de toma de conciencia, de más conocimiento y de indignación moral. El gran desafío es no hacer que eso pase a espacios de estigmatización y odio. Ese es el gran tema de la transformación de conflictos desde la cultura de paz. Adelante. Quisiera ahora, para no extender de más y dejar espacio, porque sé que son cosas que dan para reflexionar bastante, yo escuché en el diagnóstico que nos mostró Mónica, escuché mucho el tema de la inquietud por las múltiples tomas de preparatorias, secundarias y facultades de nuestra querida universidad. Sobre todo desde noviembre del año pasado y durante el 2020. En lo personal, lo digo con toda claridad, he estado participando no en tomas de la facultad, en tomas de otras cosas, sobre todo por luchas ambientales, en mucho más de una. Y tengo alumnas, tuve muy queridas y muy cercanas dentro de la toma de la Facultad de Filosofía y Letras, con quienes tuve reflexiones y debates muy fuertes porque había partes en esa acción que yo no concordaba, pero confrontaba desde preguntas, no diciendo está bien o mal. Y creo que el modo de enfrentar la resistencia civil tiene que ser desde la teoría y la práctica, con reflexión, no con prejuicios, y no quedando en el pensamiento periférico de solo ver la acción, sino ver el proceso y la consecuencia. Entonces voy a agregar todo esto lo he dicho directo, no solo a las estudiantes de la toma, por ejemplo, de mi facultad, y ahora las de la CNDH, sino que también a las autoridades de nuestra facultad en una forma totalmente reflexiva y amigable, y también cuando he podido al claustro de profesores. O sea que no estoy diciendo nada oculto ni secreto. El primer tema que uno a veces no entiende en la resistencia civil es la diferencia entre desobediencia civil y no cooperación. Es una diferencia sustantiva. Y hay que saber de eso, porque uno usa las palabras con mucha ligereza y a veces no tiene conciencia del tipo de acción. La toma tiene que ver con la desobediencia civil. La desobediencia civil en la historia de la resistencia y de las luchas sociales de la especie humana es uno, si no el principal, motor de avance de la especie humana. Sin desobediencia civil estaríamos en la edad de piedra
de cualquier tipo de humanización y derechos. O sea, gente que dijo no a una costa de su vida, de la cárcel o de desobedecer una ley, gracias a eso es que infinitas situaciones de libertad existen hoy en día. De las de mujeres más clásica, el hecho que puedan votar y toda la lucha sufragista de fines del 19 e inicios del 20. Pero está lleno, ni hablar del tema de la abolición de la esclavitud. Sin la desobediencia civil no existiría. Pero no es un principio en sí mismo. Decía bien Gandhi, la desobediencia civil sin un proyecto constructivo de cambio al lado es una simple bravuconada. Entonces, este es el tema importante de reflexionar porque, por ejemplo, en la situación de nuestra facultad, en menos de 12 horas se pasó de un paro, que es una acción colectiva de asambleas, de participación de la comunidad, de no cooperación, que quiere decir no avalar con mi conducta una situación inhumana como es la violencia de género, tomando clases como que no pasa nada, esa es la no cooperación de un paro. No puedo tomar clases como si no hubiera violencia de género en la facultad. Entonces decido parar las clases y pensar en voz alta con la comunidad qué hacer. Yo creo que esa es una acción mucho más en la línea comunitaria, amplia, constructivista de la no violencia y de la cultura de paz que una toma que tiene que ver con una forma de encierro y polarización. Pero valoro el tema de la toma también, lo considero también muchas veces importante, pero hay un detalle que quisiera dejar aquí para discutir después. No es lo mismo la toma día 1, toma día 3, toma día 30, toma día 60. O sea, cada día de la toma es una acción diferente a la del día siguiente. Y esto es un tema fundamental en la epistemología de la lucha social, porque uno prolonga en el tiempo acciones sin tomar en cuenta que la variable temporal cambia la acción cada día. Luego, otro tema importante en las acciones de resistencia civil, por ejemplo, en este caso, la no cooperación y la desobediencia civil, es que son acciones proporcionales a la violencia enfrentada. Este es un tema importantísimo para valorar la identidad de quienes las hacen, más allá que sea toma, paro o lo que sea. Porque no se puede enfrentar la violencia de género en los niveles que ha crecido en nuestras instituciones con acciones simplemente legales, acciones simplemente dialogales, acciones simplemente académicas o simples marchas, porque el grado de violencia es muchísimo menor. Entonces, hay un concepto fundamental de la resistencia social que hace que las acciones que se enfrenten para tener fuerza moral deben ser enfrentadas con acciones proporcionales desde, en nuestro caso, la cultura de paz y la no violencia. Por otro lado, ese tipo de acciones de más nivel en la resistencia civil son justamente para visibilizar y romper la normalización de las violencias. El problema es no la acción del primer día, sino la continuidad del proceso. Este es el gran tema de reflexión con los bandos. Por otro lado, hay que entender que la resistencia civil es, y esto es un tema importante para no estigmatizar, es una forma de igualar poder, de romper la simetría de poder entre autoridades y estudiantado. O sea, no es una provocación, no es un tema de violencia ciega. Por supuesto, está el problema de los grupos que se infiltran y capitalizan, y ese es otro tipo de problema, pero no por eso se estigmatiza a la gente que lucha bien y en serio. Entonces, la resistencia civil y la no violencia se hacen porque se necesita igualar el poder.
Si no, la negociación no es válida. Y en ese sentido, quisiera tocar el último punto para parar yo aquí, que es este. No puede haber un tipo de mediación, negociación, de diálogo, si no hay un principio de igualación de poder, de respeto mutuo. Pero no una falsa escucha, sino realmente formas de igualación. Y nosotros hemos visto, y las experiencias que vamos a ir narrando están en esa línea, que muchas situaciones de violencia de género, la clave de la igualación y la transformación está entre estudiantes mismos, no solo entre autoridades y estudiantes, sino hay que construir formas de mediación entre iguales también, con toda una serie de rigor y preparación desde temas de cultura de paz y no violencia. Lo dejo aquí, perdón si me extendí un poquito más, y seguimos después. Espero haber sido mínimamente claro. Pietro, muchísimas gracias, ¿no? Da muchísima claridad estas bases que tú propones. Y bueno, yo no quiero quitar más tiempo, yo no sé quién sigue. Sí. ¿Rox? Sí, ok, Sí. te dejo la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, esta segunda parte queremos hablar como justo de algunos tipos de experiencias, sobre todo pensando en la justicia restaurativa desde la cultura de paz. Y bueno, un poco para poder tener como un piso común sobre a qué nos referimos cuando decimos justicia restaurativa. Nos estamos hablando de procesos de justicia que no es punitivista y que busca más bien reparar los daños que ha causado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el proceso de denuncia no sea más traumático, sino que más bien ayude a resarcir el daño que una falta haya causado. La justicia restaurativa no solo pone en el centro la persona afectada y la persona responsable, sino también pone como un sujeto activo a la sociedad en la que se está desarrollando estos procesos de resolución del conflicto. El diálogo es una base importante para el proceso. La idea es más reparar los daños, como mencionábamos hace un momento, y el objetivo es el restablecimiento de la paz, pero esto no quiere decir que vamos a omitir el conflicto, a darle la vuelta, sino más bien a ver qué es lo que se fracturó, cuáles son como las cuestiones estructurales que nos están generando este tipo de problemas o conflictos. Los miembros de la comunidad, en realidad, como decíamos, son un sujeto activo y más bien tienen que ser como parte de un apoyo, respaldo a los individuos enfrentados, o también tienen que tener un papel de mediación, ¿no? Una cuestión que para nosotras es muy importante es que estos procesos de justicia restaurativa tienen que atender las necesidades reales. No pensar que, bueno, yo creo que la problemática mayor de mi comunidad es el consumo de drogas, por ejemplo, que era algo que pasaba en la Facultad de Filosofía y Letras, sino más bien preguntarnos seriamente y con rigurosidad cuáles las violencias que están enfrentando las y los estudiantes de mi comunidad, ¿no? Un poco para tener un mayor principio de realidad y saber qué actuar, qué hacer ante las violencias reales que viven mis estudiantes y mis estudiantas. Un poco eso fue a lo que nosotros nos enfrentamos en la Facultad de Filosofía y Letras, y por lo que decidimos hacer un diagnóstico investigativo sobre las violencias que vivían las compañeras y compañeros de nuestra comunidad. Esta investigación fue un esfuerzo colectivo entre estudiantas y un profesor y una profesora. El objetivo fue conocer mejor nuestro contexto en el que nos desarrollábamos, y es una iniciativa que tiene rigor científico y metodológico. Un objetivo muy importante para nosotras era priorizar las experiencias directas, es decir, la voz de las y los estudiantes, y no a partir de lo que nosotras creíamos empezar a hacer la investigación, sino más bien preguntar a los que directamente vivían las violencias cuáles eran las que estaban viviendo. Un poco el contexto en el que se desarrolla esta investigación es que el 3 de mayo del 2017 se desarrolla el feminicidio de nuestra compañera Lesbi Berlín Osorio,
en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria, y esto nos generó muchos procesos a la comunidad de Filosofía y Letras, que es a la que yo pertenezco, entre los cuales empezamos a generar cuestionamientos y exigencias a las autoridades. También hicimos convocatorias a algunas movilizaciones, y bueno, también en medio de este feminicidio empezó a haber un aumento en los hechos de violencia en Ciudad Universitaria. Particularmente también en estas fechas asesinaron a Víctor Orihuela, y empezó a haber un auge de asaltos a mano armada, robos, acoso sexual, ¿no? Entonces, una pregunta que nosotras nos hacíamos era que si la guerra que veíamos fuera o más lejos había alcanzado a la UNAM, ¿no? Sobre todo siempre cuando llegamos a pensar que nuestras escuelas son burbujas en las cuales no nos puede pasar nada, y cuando vemos la violencia tan directa, entonces nos rompe ciertos esquemas, ¿no? Nosotras nos dimos cuenta en una clase posterior al 3 de mayo que en realidad estábamos pasando por unos procesos de aterrorizamiento muy fuertes, en los que no solo era miedo el que teníamos, sino terror, lo cual nos estaba inmovilizando, ¿no? Entonces, ante este terror que nosotras teníamos, nos empezamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Que eran, ¿cómo desentrañamos lo que sucedía en nuestro entorno? ¿Qué es lo que realmente estaba sucediendo? Porque a veces la percepción de la violencia puede llegar a ser mayor o menor de lo que está pasando realmente, y si entonces correspondía nuestro miedo o nuestro terror a lo que estábamos viviendo. Una premisa que ocupamos para hacer esta investigación es que hay que conocer más para enfrentar mejor, entonces por lo tanto hay que investigar. La metodología que utilizamos es que se realizó un sondeo a las estudiantes y a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, al 10% de la comunidad inscrita en el sistema escolarizado, y fuimos muy cuidadosas de poder entrevistar al 10% por cada licenciatura. En total, tenemos una comunidad bastante grande, entonces, bueno, medianamente grande, a comparación tal vez en sus escuelas, puede que la comunidad sea más grande, pero el 10% era igual a casi 900 estudiantes entrevistados, ¿no? El sondeo fue aplicado durante un mes, y era importante que las compañeras y compañeros que estaban realizando, que iban a contestar nuestro sondeo, lo pudieran hacer como con cierto tiempo. Entonces realizamos el estudio en salones, bibliotecas y áreas de lectura, donde les permitía como responder con mayor tranquilidad las preguntas que se les hacían. Algunas preguntas que realizamos eran, sobre todo, bueno, una como de caracterización social, como de quiénes eran ellas y ellos, y otra parte que para nosotras fue muy importante era que les preguntábamos si habían vivido algún hecho de violencia, no que si lo habían visto, no que si lo habían escuchado, sino que lo habían vivido en carne propia, y si era así, cuál había sido, y de ahí como una serie de preguntas. Esto nos ayudó a nosotras a poder ir identificando cuáles eran las violencias y categorizando a partir de los testimonios de las y los estudiantes cuáles eran las violencias que más estaban viviendo la comunidad de Filosofía y Letras. Las categorías que después nos realizamos a partir de los testimonios fue que 4 respuestas no pudimos determinar muy bien a qué se refería, 21 están relacionadas con violencia relacionada con los espacios. Ahí es importante mencionar que en ese momento en la Facultad de Filosofía y Letras había empezado un proceso de enrejamiento de ciertos espacios y de credencialización. Entonces, como esto era percibido como una violencia directa que vivían los estudiantes. También el 11% era violencia entre pares, es decir, entre estudiantes mismos. Un 11% también era que se percibía al consumo y venta de estupefacientes como una violencia. El 15% eran agresiones físicas y verbales. El 17% correspondía al abuso de poder. Y el 38%, que como podemos ver hay una diferencia importante con el resto de las violencias, que era el acoso. Algo que es importante mencionar acá es que cuando nosotras empezamos a hacer esta investigación, no teníamos idea de que algunas de las violencias eran percibidas como violencias. Particularmente una que nos sorprendió muchísimo porque la teníamos muy naturalizada,
era el abuso de poder y que nosotros no, o sea, como tal vez lo veíamos, lo vivíamos, pero no lo llegábamos a categorizar como tal. Y la investigación nos ayudó a visibilizarlo, pero además también era curioso porque era la segunda violencia con mayor repercusión. Luego, los sujetos que ejercen el acoso, el 60% eran personas, se mencionaba que eran, preguntábamos quién fue quien ejerció el acoso, y el 60% nos dijo que eran personas ajenas a la facultad, que esto también después nosotras nos preguntábamos, que entre una comunidad tan grande era difícil conocer quiénes eran la totalidad de la comunidad de la facultad, y que quizás esta pregunta estaba más bien mediada por la idea de que el agresor viene de afuera y que no puede ser alguien par tuyo, ¿no? El 23% es de estudiantes y compañeros de la facultad, el 7% por personal académico, 4% vendedores y consumidores de estupefacientes, y ya después en 2% viene sin determinar vendedores y personal administrativo. Por otra parte, los números son más proporcionales en quienes ejercen el abuso de poder. El 54% es personal académico, es decir, profesores directos de las personas entrevistadas, y el 46% es por parte de administrativos, que aquí también venían incluidos personas de vigilancia UNAM. Por otra parte, algo que a nosotras nos sorprendió muchísimo es cuáles eran los lugares donde ocurrían los hechos de violencia. Y esto es fundamental, estos datos a nosotras nos parecen fundamental para pensar qué acciones vamos a hacer en respuesta a estas violencias. Porque si yo parto de mi idea de que el lugar de violencia es afuera de la facultad, entonces mis políticas de cuidado van a estar encaminadas de puertas hacia afuera, como por ejemplo pidiendo credencial. Sin embargo, si veo que son dentro de la facultad y que tienen que ver más con un relacionamiento de la comunidad, entonces tengo que cambiar la perspectiva con la que voy a solucionar los problemas, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta cómo en realidad casi el 70% de los hechos ocurrieron adentro de la facultad y sobre el 31% fuera. Y este es como un mapa de la facultad donde podemos ver que los espacios donde había mayor violencia, o sea, de este 70% que les mencionaba, el 20%, que es el mayor porcentaje, recaía que las violencias eran en los salones. Entonces, eso nos habla de que las dinámicas de mayor convivencia y de mayor violencia se da en los salones, y entonces tendríamos que estar enfocándonos en la convivencialidad entre compañeras y compañeros. No solo preguntamos cuáles eran las violencias que habían vivido, sino también preguntábamos cuáles eran las soluciones que ellas y ellos proponían. Y estas son algunas de las respuestas. El 35% nos habla de una mayor seguridad y mayor vigilancia, y después vienen en distintos porcentajes, mejorar la gestión de los espacios, el diálogo sobre las violencias, la organización de la comunidad de la facultad, la cooperación y la convivencia, y la denuncia y el ejercicio legal. En realidad, si lo viéramos solo así, podríamos pensar que lo que más pedían las y los estudiantes era que la vigilancia estuviera más preparada. Sin embargo, si cambiamos un poco la mirada y entonces nos ponemos a pensar de qué tipo de justicia o qué tipo de seguridad nos están hablando el resto de las propuestas, nos damos cuenta que en realidad si sumamos el resto de las propuestas, que tienen que ver más con una cuestión de convivencialidad y de justicia comunitaria, nos damos cuenta que entonces el porcentaje es distinto. En realidad, como los que aluden a un tipo de justicia retributiva, mayor vigilancia o sanciones, es apenas el 35%, mientras que en realidad la justicia restaurativa comunitaria o que hace un llamado a construir otro tipo de relaciones es del 65%. Esto también nos habla de cuáles son las necesidades y entonces por dónde poder ir enfocando las propuestas que nosotras o nosotros como autoridades vamos a ir ejerciendo o proponiendo. Haciendo como un poco ya después de la investigación y respondiendo un poco a las propuestas que se nos hacían, o sea, creíamos que hablar solamente bueno, estas son las violencias, estos son los lugares y así, quedaba muy corto. Entonces hicimos algunas acciones después de nuestra investigación
hubo un par de foros. En el último se llama Foro Juntas, Juntos Nos Cuidamos Mejor, y expusimos los resultados de la investigación, y a partir de estos resultados nosotros con la comunidad que fue al foro empezamos a pensar qué propuestas podíamos sacar de ahí. Algunas propuestas son que se formó un grupo de acompañamiento autónomo para denunciantes y víctimas de violencia de género en la facultad. Sobre todo era un grupo muy particular porque era mayoritariamente un grupo de sobrevivientes de violencia que acompañaban a otras sobrevivientes, ¿no? Entonces y que además ya habían pasado por los procesos de denuncia, y entonces podían orientarse y acompañarse. Y por otra parte, se propuso generar un folleto que expusiera en qué consiste la libertad de cátedra, ya que muchas veces a partir de esta libertad de cátedra se justifica el abuso de poder. Y entonces si lo podíamos como visibilizar, difundir, ya no iba a haber como esta cuestión de justificar a partir de la libertad de cátedra esta violencia. Y por otra parte, hicimos una campaña gráfica que se llama Juntas, Juntos Nos Cuidamos Mejor, en la cual estaba dirigida a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Exponíamos un poco los resultados de nuestra investigación, pero algo que para nosotras fue muy importante es que esta campaña funcionaría como un marco de legitimización ante las violencias que estaban viviendo las y los estudiantes. En esta parte que nosotras les mencionamos, que la sociedad o la comunidad en la que se están realizando estas violencias tienen que tomar un papel más activo, la campaña nos servía justamente de eso, como generar un marco de legitimización, de decir, sí existen estas violencias, sí existen estos victimarios y existen estas propuestas. Entonces, bueno, justamente en estos 3 ejes se concentraron la campaña. Son varios carteles que ustedes pueden revisar si teclean Juntas, Juntos Nos Cuidamos Mejor. Y estos son algunos de los carteles. Este cartel, por ejemplo, está dirigido a las víctimas o a quien esté viviendo en este momento un proceso de acoso, como de validar que su experiencia sí es acoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre comillas, ustedes pueden leer frases que surgieron de la investigación, son frases textuales de vivencias de otras estudiantes, que, por ejemplo, un profesor se la pasaba viéndome las piernas y el escote, y entonces esta campaña lo que decía es como, no dudes de tu experiencia, es un acoso, o sea, lo es, o sea, era un marco de legitimización ante las violencias. Y por otra parte, también estaba enfocada a los victimarios. Hicimos particularmente nos enfocamos en 2 violencias, el acoso y el abuso de poder, que son las más grandes. Entonces era como un cartel a las víctimas de acoso y a los victimarios de acoso, y un cartel a las víctimas de abuso de poder y a los victimarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿te sientes superior por ser profesor, profesora? Entre comillas también son los testimonios de estudiantes. Por ejemplo, un profesor catalogó unas preguntas académicas como estúpidas, diciendo que me iba a reprobar, y al final decíamos, ¿sabes qué es el abuso de poder? Y hacíamos un llamado a los profesores a que tomaran conciencia y humanizarlos de lo que estaban haciendo, pues era en realidad un tipo de violencia, ¿no? Y usar tu conocimiento y jerarquía para humillar e intimidar es abuso de poder. 2 de cada 10 casos de violencia en la facultad son por abuso de poder. Y por otra parte, viene toda esta cuestión de, bueno, ante estas violencias, ¿qué hacemos? Entonces este cartel hace un llamado a algunas de las propuestas que surgieron, como talleres, trasladarse en comunidad, crear vínculos entre colegios. Y también por otra parte nos encontramos ahí ante una discusión interna que teníamos sobre los procesos institucionales que existen para denunciar o no ciertos tipos de violencia. Y que, como decíamos, nos causaba mucho ruido, sobre todo porque por experiencias propias y también por experiencias que hemos acompañado, sabemos que estos procesos de denuncia son muy revictimizantes y muchas veces no satisfacen
a las víctimas las sanciones que existen. Creemos que hay una dificultad importante en los procesos de la UNAM, ya que los procesos de denuncia institucional no ponen en el centro a las víctimas. Es decir, a partir de que una va y deja su denuncia, el proceso empieza a ser directamente con el victimario y no importa ya después el papel de la víctima. De hecho, ya no tiene ningún tipo de agencia en todo el proceso, sino más bien ya se vuelve una cuestión administrativa. Entonces, algo que a nosotras nos llamó mucho la atención es que en la pregunta que nosotras hacíamos sobre si habían denunciado o no, muchas decían que no y preguntábamos el por qué. Y ahí hay varias respuestas. Unas tienen que ver mucho con la normalización de las violencias, que es algo muy común lo que me pasó, no le di importancia. Otras, que no había una difusión importante sobre cuáles eran los procesos para la denuncia, que tiene que ver con el no sabía dónde denunciar. Pero algo muy importante que a nosotras nos llamó la atención es que les parecía inútil. Y esto, bueno, obviamente responde a las deficiencias y a los problemas estructurales que tiene la UNAM para atender este tipo de casos, y también particularmente porque sabemos de casos que son muy emblemáticos, donde, no sé, por ejemplo, hay un profesor de la Facultad de Economía que tiene dos denuncias por violación y en ambas denuncias se le ha dado solamente 8 días de suspensión sin goce de sueldo. Entonces, ante eso, como era evidente que en realidad había más un proceso de revictimización y de daños y de no resarcir la falta, y que entonces, por lo tanto, a las estudiantes no les hacía sentido hacer todo un proceso de denuncia de lo que habían vivido. Ante esta discusión y ante esto que nosotras nos sentíamos como un poco atrapadas de que entonces qué alternativa dábamos, además de sí difundir los canales institucionales para la denuncia, también difundíamos una cuestión más autónoma y más de autoorganización, ¿no? Y decíamos, el camino institucional no siempre responde a nuestras necesidades, cómo nos autoorganizamos en caso de acoso, y entonces ahí poníamos como un llamado a la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decíamos a la persona que había vivido la violencia, háblalo con un círculo de confianza. A la comunidad le decíamos, créele a quien te habla. Pide acompañamiento, a la comunidad acompaña. Y si lo deciden, enfrenten grupalmente, hagan público y no ser cómplices o no dejar pasar este tipo de violencias. Nosotras creemos que una clave de la justicia restaurativa es justamente no ser cómplices, no dejar pasar y sobre todo comunitariamente darle acompañamiento a las personas que así lo desean y que la comunidad no se quede como es una cuestión de dos y entonces no me meto. Hasta ahí. Sigue Lili. Pues igual un poco partiendo de las soluciones que surgieron en el foro, decidimos realizar una serie de talleres de formación que tuvieran como principal objetivo el aprendizaje, pero que también se permitiera compartir el conocimiento de temas específicos sobre cultura de paz y no violencia. Al inicio, lo que nosotros tratamos de hacer fue darle seguimiento sobre los posibles conflictos que ocurren en ámbitos escolares y las principales violencias que enfrentan las y los estudiantes. Y quisimos dar este seguimiento de manera inmediata en la Facultad, ¿no?, de Filosofía y Letras. Sin embargo, por el tema de la toma, que todos conocemos, no fue posible, pero realmente nos mantenemos interesados en dar dicho seguimiento a las propuestas vertidas en el foro por la comunidad estudiantil. De manera puntual, centro como esta compartición que yo les voy a brindar ahorita, desde el método de la comunicación no violenta, experiencia educativa de transformación de las violencias y resolución de conflictos. Voy a dar como la experiencia de una telesecundaria. Esta telesecundaria se llama Sor Juana Inés de la Cruz, está en una colonia que se encuentra en la periferia de Ecatepec, del
municipio de Ecatepec, lugar altamente violento, el mismo que presenta un índice de delincuencia y drogadicción, así como de asalto muy elevado. De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes, se sabe que algunos alumnos de esta institución también son consumidores de drogas, la misma que en ocasiones es introducida a la institución. También datos como sobresalientes que puedo mencionar es que existen diversas bandas de adolescentes que pelean el territorio de la venta de droga en las inmediaciones de la escuela. Y retomar que el narcomenudeo es una situación latente dentro de la localidad, donde es común pues escuchar en todo momento disparos a cualquier hora del día, pero también no es como algo fuera de lo normal, escuchar noticias de asesinatos, de balas perdidas, de asaltos, de cuerpos encontrados en las calles altamente torturados. Es como para contextualizar un poquito dónde se sitúa la escuela y que está en un lugar donde hay mucha violencia. Se llevaron a cabo talleres en un grupo de tercer grado en esta telesecundaria. Se trabajó directamente con un docente frente a grupo, pero también con la orientadora. Y de manera directa se estuvo tratando con 45 alumnos, de los cuales 26 eran alumnas y 19 eran alumnos. La siguiente, porfis, Roxa. Se comenzó en el mes de agosto-septiembre. Ese mes solamente fue dedicado a hacer un diagnóstico de la zona que rodeaba la escuela. Mediante entrevistas a alumnos y docentes, este diagnóstico también nos sirvió para ir conociendo a los alumnos y personas con las que íbamos a trabajar durante todo el ciclo escolar. Dentro de los datos más importantes que se encuentran son los asaltos en las inmediaciones de la institución, en los que los más perjudicados eran los alumnos, ya que solo un 23% de las alumnas mencionó haber sufrido un asalto de manera violenta. Al comenzar a convivir directamente con los alumnos, nos pudimos percatar que al inicio no se conocían, ya que aunque estaban en tercer grado de secundaria, siempre mezclaban como a los alumnos, entonces al inicio no se conocían. Sin embargo, sí empezaban como a existir cierto tipo de bromas sexistas de los alumnos hacia las alumnas, comentarios sobre su físico o modo de vestir. Los docentes hablaban de manera inmediata con los involucrados y estos pasaban a la dirección, en la cual las autoridades daban un discurso de revictimización a las alumnas, ya que mencionaban como de manera textual que eso ocurría por traer faldas cortas y que qué otra cosa podrían como ellas esperar. También les comentaban que además no era para tanto, haciendo referencia que solo eran comentarios malinterpretados, pero era solo eso, y que no hicieran caso. Y esas eran pues solamente las respuestas de los directivos. En octubre-noviembre, se empezaron a realizar los talleres sobre comunicación no violenta con la finalidad primero de realizar un diagnóstico y detectar los conflictos más recurrentes entre las alumnas y los alumnos, pero también para brindar una herramienta que permitiera enfrentarlos de manera como más óptima. Para lo cual se empezaron a dar los talleres de comunicación no violenta. La siguiente. La comunicación no violenta se retoma desde la gestoría del conflicto, lo cual nos permite la escalada de violencia de un conflicto como específico, ya que es una herramienta que nos posibilita, por un lado, expresarnos y escuchar a los demás de manera respetuosa,
pero también nos permite expresarnos con claridad y sinceridad, lo cual permite que en lugar de basarnos en supuestos, prejuicios, diagnósticos mal fundamentados, veamos de manera clara lo que sentimos y necesitamos realmente ante cualquier tipo de situación que se nos presente en la vida cotidiana. El método de comunicación no violenta fomenta de manera directa la escucha activa, el respeto y la empatía a través de 4 elementos o componentes esenciales. El primer elemento es la observación. La observación, como lo estamos retomando nosotros en este taller, es el hecho de explicar lo que vemos en una situación en específico, de tal forma que no pueda haber como posibilidad de que nosotros, por nuestra parte, podamos emitir un juicio de valor, ya que estos juicios de valor tenemos que tener claro que tienen una connotación que parte desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y por estas formas de concebir el mundo también como que vamos adquiriendo, por lo tanto, deja ser en todo momento como algo objetivo. Y lo que se pretende de la observación, como un principio fundamental de la comunicación no violenta, es que sea lo más objetivo posible. Y porque si no es así, se llegan a mencionar como aspectos que no corresponden a lo que realmente se está observando, sino como que metemos cosas subjetivas desde lo que nosotros estamos pensando. El segundo componente de la comunicación no violenta se refiere a los sentimientos, a esa facultad de comenzar realmente a escuchar nuestros sentimientos y necesidades, que muchas de las veces no nos tomamos como ese momento para poder como hacer conciencia de los sentimientos o necesidades que tenemos, y tampoco, y es más difícil como poder expresarla, comenzando con la disyuntiva de cómo nos sentimos. Reconocernos también como seres con sentimientos y que más allá de ser seres racionales, pues al inicio cuando éramos como bebés, como sí, siempre fuimos al inicio como seres más emocionales, ¿no? Que racionales. Entonces volver a otra vez como a reencontrarnos con esa parte sentimental de nosotros y que tiene la facilidad de manifestar todo tipo de sentimientos como alegría, tristeza, enojo, y que también son válidos, tanto los que se podrían llamar como sentimientos positivos, pero también el enojo, porque también nos da como esa fuerza para hacer otro tipo de cosas, pero es la cuestión de reconocerlos. Otro componente hace referencia a las necesidades, a esta energía interna que nos impulsa a buscar la satisfacción y bienestares propios. Es algo que todos los humanos ocupamos para sentirnos bien, tanto física como emocionalmente y espiritualmente. Estos componentes de las necesidades se refieren como a la libertad, armonía, confianza, pero a veces también están muy involucradas, haciendo referencia como al tema que estamos tocando, el tema de la seguridad, porque también nos afecta, nos está afectando esa cuestión de la seguridad. Por último, otro elemento importante de la cuestión de la comunicación no violenta se refiere a las peticiones. Las peticiones es algo así tal cual. O sea, si yo ya soy capaz de reconocer los sentimientos que tengo, las necesidades que otra persona está afectando en mí, entonces yo voy a ser capaz también de hacerle algún tipo de petición. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de petición y una exigencia? Que las peticiones son aquello mínimo que esperamos que la otra persona se comprometa. Y para ello es necesario que podamos dar una petición sobre lo que la persona puede hacer. Basado en el reconocimiento de los otros factores, de los otros 3 factores, las peticiones tienen que ser expresadas de manera positiva. Es decir, se debe expresar con claridad lo que nosotros pretendemos de la otra persona. Decir lo que realmente se quiere expresar con acciones concretas.
Y este tipo de peticiones, a diferencia de las otras, se toma como de una manera positiva, ya que si nosotros no sabemos comunicarnos de manera no violenta con las otras personas, estas pueden sentirlo como un reclamo y en lugar de hacer caso como la petición que yo le estoy como sugiriendo, la otra persona puede tomar diferentes tipos como de circunstancia. Una de ellas puede ser como hacer las cosas, pero como por temor y no realmente como por conciencia propia de lo que me está afectando a mí. Pero la otra también es rebelarse, o sea, es hacer como lo contrario de lo que tú me estás diciendo, pero justo porque no ha llegado como ese nivel de empatía, de decirle lo que yo estoy sintiendo. Porque normalmente en el proceso de comunicación, que es el de emisor-receptor, siempre se da como el mensaje, pero este mensaje nunca trae como de trasfondo la cuestión de la empatía, que es como la parte fundamental de la comunicación no violenta. Al responder a las necesidades de los demás por conciencia y empatía, y no por miedo, nos permite acercarnos a las personas de una manera como pues menos desinteresada y más genuina. Uno de los ejemplos que salió en esta actividad, al inicio, una compañera decía, yo me siento nerviosa, molesta, hostigada cuando Alan, un compañero, me mira las piernas porque no puedo sentirme libre. Me gustaría que ya no lo hiciera. O sea, este es como, pues sí, como al inicio de lo que fue los talleres. Varios de los problemas, más como de manera inmediata, como este tipo, se empezaron a tratar con estos talleres. Y también enfocándonos como al tema de los piropos, que era algo como demasiado recurrente, que era entre los chicos. En los alumnos, a través de las peticiones de las alumnas, se comprometieron a dejar de decirlos, ya que de cierta manera entendían que es algo que les hacía sentir incómodas, molestas o tristes. No todos, como para hacer un paréntesis, pero sí, algunos compañeros sí lo hicieron. Siguiente diapositiva. En noviembre, enero, aunque algunos compañeros dejaron de molestar a sus compañeras, algunas problemáticas siguieron, principalmente los casos referentes a acoso, intento principalmente de acercamientos corporales por parte de los alumnos a sus compañeras. Las alumnas ya se sentían afectadas mediante el ejercicio de la comunicación no violenta y también de la mediación de conflictos. La víctima le decía a su agresor lo que le hacía sentir y qué necesidad básica estaba perjudicando. Principalmente salió la de seguridad dentro de la institución, ya que las alumnas no se sentían ya seguras ni siquiera de ir al baño. Se hicieron propuestas en las que ya no se acercarían a ellas de manera especial, a las personas como que se sentían afectadas, pero tampoco a otras chicas si detectaban que todavía hacían como este tipo de comentarios. 3 de los 8 alumnos que aún molestaban a sus compañeras le empezaron como, pues sí, como a dejar de hacerlo poco a poco, tampoco como de manera abrupta, pero sí como empezaron a atender a esa tendencia de dejar de decirles piropos a sus compañeras. Sin embargo, había chicos que aún seguían generando conflictos referente a temas de acoso. Se retomó otra sesión en febrero en la que a través de los componentes de la comunicación se expresaron nuevamente las partes. Una de las peticiones que salió fue la solicitud de ayuda externa en la que tanto víctimas como agresores tenían que llevar una atención psicológica que estuviera a cargo de una institución especializada en eso, la cual se gestionó a través de la dirección y se pidió ayuda al DIF. Uno de los acuerdos fue que se les diera talleres de género a todos, pero en particular y de manera obligatoria a los agresores.
Cabe mencionar que nosotros nunca incidimos en las propuestas ante las problemáticas que se veían, solo se dieron las herramientas para sensibilizar y concientizar a las partes. Los meses siguientes, si bien no se erradicó el acoso dentro de las aulas de clase, pero sí existieron relaciones sociales con menos acoso, y pues se dio dentro del grupo pues una situación como más amena, ¿no? Entre ellos, entre los chicos, las chicas también empezaron ya a sentir como un poquito más de apoyo por los directivos, por lo cual también pues ya no sentían como solas, ¿no? Ya se sentían un poco respaldadas y ya tenían un poquito más de seguridad de cómo estar dentro de la institución. La siguiente diapositiva. ¿Qué me dejó esta experiencia? De manera general, cuando hablamos de un conflicto entre personas, hay muchos factores que intervienen, pero sin lugar a dudas, uno de ellos es la parte contextual de las personas. Y que es algo que no tenemos o que me dejó a mí como claro, que no tenemos como dejar de lado, que debemos de dejar de visualizarnos como seres totalmente, pues sí, como individualizados de la misma sociedad, ¿no? Como somos producto del contexto en el que nos desenvolvemos, de las condiciones en las que nos movemos, con lo cual no estoy como justificando el cómo o por qué somos así o cómo nos relacionamos con los demás, pero sí para ver una solución más amplia hacia un problema social. También me queda claro que en ningún momento tenemos que minimizar ningún acto de violencia, por más pequeño que a nosotros nos parezca, porque su escalada puede ser muy rápida y volverse algo realmente complejo, para lo cual siempre tiene que existir un seguimiento, que también es algo que me quedó así como muy, muy visible, que siempre tiene que haber un seguimiento y un acompañamiento en las más dimensiones posibles que nosotros podamos brindar, tanto al agresor como a la víctima. O sea, porque no podemos, aunque la víctima le tenemos que dar como un espacio, también tenemos que ver la cuestión del agresor justo para que no vuelva a hacerlo ni con esta chica ni con alguna otra. Y que es imprescindible dar este seguimiento, pues ya de una manera así más individualizada para ver el conjunto de posibilidades que nos permita contrarrestar o resolver, en el tal de los casos, transformar el conflicto. Algo también que me quedó claro es que es importante tener la comunicación directa con las autoridades, docentes, alumnos, dejando a un lado el adultocentrismo que a veces como autoridades tenemos hacia los chicos, así como los estigmas y los prejuicios que tengamos, ¿no? O que se tienen las autoridades, partiendo realmente de las necesidades de las partes afectadas, con ello, pues generando empatía y tomando en cuenta lo que dicen las personas involucradas y principalmente las personas afectadas. Tomando en cuenta las soluciones que se dan entre pares, ¿no? Que también fue una de las cosas que salió, pues que nosotros jamás hicimos algún tipo de intervención en eso y las soluciones salieron entre ellos. Y que son ya que son las personas que viven las violencias, conflictos, acosos y que saben realmente lo que está pasando. La comunicación no violenta apela a un principio de cultura de paz, el cual está enfocado en la resolución pacífica de los conflictos. El respeto y el entendimiento mutuo, y es importante también decir por ello, y con esto concluyo, que ciertos niveles de conflictos se pueden parar desde la gestión con herramientas como la comunicación no violenta, pero pues sí, conflictos más complejos se tiene que empezar como, pues sí, por individualizar a los involucrados en el conflicto y tener como demasiado claro que son resultados de algo contextual. Y para transformarlo realmente, se tiene que ver a las partes como seres integrales.
es importante también recalcar que la comunicación no violenta no es un proceso que por sí solo, como tal cual, se prende como una receta mágica, ¿no? Para solucionar como las cosas, sino más bien es un instrumento que se encuentra como en continuo cambio, y lo que se trata de hacer es que la comunicación no violenta se vuelva algo tan habitual, que se vuelva como parte dentro de como si fuera nuestra propia comunicación, ¿no? O sea, como suplir, de cierta manera, el tipo de comunicación que tenemos por esta práctica de transformación. Y ya. Muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias, Roxana, por compartir estas experiencias muy importantes de contextos. A lo mejor podríamos, Liliana o Roxana, dejar de compartir la presentación. No sé si, no, quería preguntarles si con esto, Roxana, Liliana, Alma, Pietro, ya terminan las presentaciones y podemos pasar a la ronda de intercambio y de diálogo, o si todavía hay algo más. Había una última parte que va a presentar Patti, pero no sé si priorizamos como el intercambio o no sé, Patti, no sé qué elijas. Bueno, si me gustan dar unos 10 minutos, trataré de sintetizar y compartir esta experiencia con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpen, es que no sabía que pensé que como... Muy bien, Patti. Muy bien, bueno, nos vamos a ir a otro microcosmos. Ya hablamos al inicio de la sesión sobre este macrocosmos de qué es este gran universo de la cultura de paz y no violencia. Y bueno, quiero abrir mi participación agradeciendo que estamos aquí todos presentes y tratando de pensar en nuestros propios espacios y realmente las acciones en las que podemos incidir desde nuestra fuerza, desde nuestro lugar donde colaboramos, y también sí, de hacer nuestro compromiso. Muy bien, entonces, bueno, este es un cartel de la que compartió nuestra compañera. Estudiamos Pati, con el propósito de dar conocimientos estadísticos sin contenido humano. ¿Sí? No te ¿Sí? escuchamos ¿Me bien. escuchan? Te escuchamos entrecortada. A lo mejor si apagas tu video es más fácil escucharte. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Así me escuchan mejor? Sí, háganme su manita. Sí, muchas gracias. Perfecto. El conocimiento militante, el conocimiento crítico que revoluciona la realidad social, política y cultural. Entonces, a partir de esto reflexionamos y hacemos... Se sigue escuchando cortado. Sí, se sigue escuchando cortado. De un orden social donde la violencia está normalizada. Bueno, ¿me escuchan? No, Pati, te seguimos escuchando. No te escuchamos bien. ¿Me escuchan? Ahorita sí, pero no te hemos estado escuchando. Ok. Bueno. A ver si me escuchan mejor. A la sesión. Bueno, ¿me pueden permitir ingresar? Sí, Pati, si quieres, ingresa por el celular, y si te parece, damos, en lo que tú te vuelves a ingresar y conectar, podemos abrir un pequeño espacio de preguntas, y ahorita que te reconectes lo volvemos a retomar, si te parece bien.
No, bueno. Si les parece bien, podemos hacer esta dinámica, porque no queda mucho tiempo. Entonces, en lo que Pati se reconecta, podemos abrir para una primera ronda. Ah, ya se conectó por aquí. ¿Sí? ¿Ya me ven? Perfecto, sí, ya te vemos. Ah, muy bien, gracias. Bueno, me quedan 7 minutos, entonces me trato de apurar. Vamos con la primera diapositiva, por favor. Pasamos a la segunda. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vemos al centro? Vemos como nuestro objetivo y nuestro camino la cultura de paz, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos aquí invitadas por la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, que fue creada recientemente. Ya compartieron la colectiva de cultura de paz y no violencia, tanto las investigaciones como otros experimentos que llevamos a cabo en otros espacios. Y yo les voy a compartir también otro esfuerzo conjunto donde justamente tejemos estos caminos, abrimos brechas en estos caminos para construir la paz. Y les voy a platicar sobre una experiencia concreta de un proyecto en una secundaria técnica, la 113 del turno vespertino. La siguiente. Ok, entonces, bueno, a partir de esto, ¿cómo se crea este proyecto? Sale con una capacitación, y esta capacitación, ¿quién la comparte? La comparte el grupo GEM, Grupo de Educación Popular con Mujeres, que nace desde el 2001. Este proyecto de la secundaria 113 inicia en el 2014, donde la líder, que es la orientadora educativa de esta secundaria, está Odette, inicia este proyecto tomando el curso en el 2014. Yo ingreso en el 2017 a compartir estos talleres de prevención de la violencia y nos volvemos a encontrar con Odette, con esta secundaria, ya llevando 3 años implementando este proyecto de educación para la paz en su escuela. Y bueno, ahora actualmente ya estamos a nivel nacional compartiendo con directivos, docentes y ATPs a nivel nacional. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, estas experiencias de construcción de paz, pues, bueno, todos sabemos un poquito sobre las colonias con altos índices de violencia dentro de la Ciudad de México, y en este caso, pues, es Iztapalapa también. Entonces, bueno, desde este contexto es donde nace también la necesidad de hacer algo respecto a la violencia extrema e incrementándose cada día más en esta secundaria. Entonces, el objetivo inicial y principal es que se haga la participación activa de toda la comunidad educativa. Mientras me escuchan, a ver, ¿cuáles serían los elementos o los actores esenciales de una comunidad educativa? Vayan escribiendo si gustan en el chat algunas personas o quiénes serían estos actores de la comunidad educativa. Muy bien, la siguiente. Ok, ¿cuál es esta metodología? A partir de este proyecto de implementar un proceso, de empezar a detonar un proceso de construcción de paz dentro de la escuela secundaria 113, va a ser con base a 5 promotores y promotoras en cada grupo. Secundaria tiene 3 grados, entonces el primer grado de secundaria se les invita a partir de pláticas de motivación y sensibilización a los estudiantes. Primero, creando un clima de confianza y invitándolos o invitándolas a que puedan integrarse a este equipo promotor. Muy bien, funcionarios, académicos, estudiantes, alumnos, directivos, profesores. Muy bien, todos estos son los padres y madres de familia, exactamente. Entonces, pensemos que este esfuerzo de construcción de paz no nada más es de un solo actor, son de todos los actores de la sociedad, en este espacio de la comunidad educativa. Entonces, a partir de esto, de esta metodología de tener grupos por grado, de grupos promotores de paz, que van a ser los grupos mediadores entre estudiantes,
se lleva a cabo una sensibilización constante a la comunidad escolar. Este proyecto es un proyecto anual, o sea que y además es continuado. El proyecto es anualmente todo el ciclo escolar, se llevan a cabo las pláticas de sensibilización sobre el funcionamiento del proyecto, el por qué se lleva a cabo este proyecto en toda la escuela. Se hacen reuniones semanales con madres y padres de familia. Las mismas pláticas de sensibilización que se hacen a los alumnas y las alumnas de primer grado también se llevan a cabo con las mamás, los papás y los demás actores de esta comunidad educativa. También se llevan a cabo reuniones mensuales en las juntas de consejo técnico escolar. O sea, entonces estamos viendo que en todos los espacios, en todos los momentos y en cualquier oportunidad que tengamos, este equipo promotor está incidiendo y está haciendo que esta paz se vuelva una costumbre día a día dentro de la comunidad escolar. Entonces, bueno, y luego hay una capacitación constante del equipo promotor. Vamos a verlos. ¿Cuáles empiezan a visualizar estos actores sociales? Está el equipo promotor, que son como la orientadora, los directores, los profesores, las mamás y los papás. Y este equipo promotor, de cierta forma, va a acompañar, pero este equipo promotor va a formar a los mediadores y mediadoras, que realmente ese es como el objetivo esencial. Además de que nos transformemos, toda la comunidad está enfocado justamente a las y los estudiantes. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta capacitación es como la parte central, porque son los que realmente van a empezar a transformar desde dentro, porque justamente lo que pasa en las universidades, ¿no? A nivel universitario, lo que pasa a nivel preparatoria, CSH, ¿de dónde viene? ¿Desde dónde comienzan? Desde la secundaria, desde la primaria, ¿no? Desde el preescolar. Entonces vamos viendo que justamente las problemáticas que han salido en este diagnóstico que ustedes elaboraron en sesiones pasadas, pues ¿de dónde vienen? De las relaciones que se van reproduciendo en la secundaria. Entonces, esta capacitación a los estudiantes se reúne por grado semanalmente y se van a profundizar en los temas de educación para la paz. El primer grado se hace un enfoque de acompañamiento a problemáticas de las alumnas y los alumnos. En el segundo grado se hace el inicio de la mediación de conflictos y en el tercer grado tal cual son los y las mediadoras que realmente son quienes están mediando los conflictos que se suscitan dentro del espacio educativo. Y bueno, una herramienta son estos recreos interactivos, donde justo este equipo promotor son quienes lo lideran y coordinan. La siguiente. Entonces vamos viendo que a través de acciones continuadas e ininterrumpidas se va a ir construyendo esta cultura de paz y no violencia dentro del plantel educativo. Un elemento muy importante también, justamente regresando a hablar de los actores y las actoras de esta construcción de paz, justamente es esta red de apoyo y colaboración, ¿no? Con toda la comunidad educativa, que ya vi que me escribieron varios en el chat. Ahorita lo checo porque si no, no puedo ver la presentación. Instituciones externas, como lo comenta esta Lili, ¿no? Cuando ya surgen problemáticas mayores, tenemos que aliarnos, tenemos que hacer equipo con todos y todas las actores de esta comunidad, las colectivas de la universidad, las organizaciones civiles y por supuesto la sociedad civil. Bueno, otro elemento, una herramienta importante que utiliza la secundaria técnica número 13 es el contador de la no violencia. ¿Y de qué se trata? Que justo en una parte visible, por ejemplo, en la parte principal, en el periódico mural de la escuela, está este contador de la no violencia. Entonces, ese registra en un lugar donde la comunidad escolar verifique que los días que se llevan sin violencia dentro y fuera del plantel escolar. Si hay algún incidente de violencia, este contador de la no violencia se detiene. Y se detienen todas las actividades y se hace una ronda a todos los salones de clase, haciendo ejercicios de concientización, de decir, bueno, a ver, o sea, somos una escuela libre de violencia, entonces, pues
pues, ¿qué pasó? Pasó un incidente de violencia. Entonces, todo el tiempo es justamente estar visibilizando, desnormalizando las situaciones de violencia y los conflictos que se desencadenan de forma violenta. La siguiente. Muy bien. Entonces, algunas evidencias, ya con esto termino, algunas evidencias de este proyecto, justamente que es un programa anual. Desde el 2014 hasta la fecha sigue operando. Entonces, nosotros vemos cuántos años han pasado. Este proceso de construcción de paz es un proceso de corta, mediana y larga duración. Son procesos históricos. ¿Cuántos siglos nos hemos tardado en evidenciar y en reproducir este orden social violento? Entonces, como dicen, tenemos que verlo de manera diferente, tenemos que hacerlo de manera diferente totalmente. Entonces, ya se ha construido una identidad, ¿no? A través de playeras, de promotores, de estos escudos, de estas credenciales, ¿no? Y bueno, se ha realmente transformado el tejido educativo, que justamente es una parte esencial y central, ¿no? Que sería como el camino para reconstruir el tejido social en nuestras comunidades educativas. Se han formado desde el 2014 hasta la fecha más de 600 promotores. Entonces vamos viendo que es un trabajo continuado, ininterrumpido, y donde todos los actores tenemos que poner de nuestra parte y comprometernos. Un dato, el año pasado, del 2019, se concluyó justo con este contador de la no violencia en el ciclo escolar con 7 peleas registradas en todo el año. Y bueno, para mis reflexiones finales en este camino de la construcción de paz, es que sí se puede, que cada año es iniciar de nuevo y es un trabajo constante. Siempre hay conflictos, pero sí va disminuyendo poco a poco la violencia. Cada actor de la comunidad es una pieza esencial para la construcción de la autonomía. Y se practica diariamente en cooperación con todos y todas las actores de la comunidad educativa a todos los niveles, estructural, cultural y directa. Cierro con esta frase: lo que hacemos es solo una gota en el mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Les agradezco mucho estas exposiciones y que nos hayan compartido sus experiencias.